Bueno, si hay algo que está claro con respecto a los medios de comunicación con los que ha llegado a un acuerdo Wikileaks, Le Monde, El País, New York Times, The Guardian, es que no son medios históricamente alejados de los poderes que critican o los poderes a los que afectan las revelaciones de Wikileaks, y además han organizado un cártel coordinado que administra la información, y como decíamos antes, la información que hay hasta ahora no es particularmente sorprendente. Sin embargo, también da la impresión de que ni los Estados Unidos ni buena parte de los estados afectados están contentos con lo que se está revelando de Wikileaks. Assange parece una amenaza, Assange está en la cárcel, da la impresión de que su traslado a Suecia implicaría la entrega a los Estados Unidos. Hay numerosas personalidades del mundo del progresismo a nivel internacional, Ignacio Ramonet, Noam Chomsky, Ken Loach, que se han solidarizado con Assange. La pregunta es, ¿todo esto os parece que está controlado o de alguna manera esto puede representar una oportunidad para que los discursos sobre la política internacional y las relaciones diplomáticas se redefinan para siempre? Yo creo que es verdad que por una parte lo que se está revelando no es información sustancial y sobre todo no demasiado actual como para que pueda representar una amenaza en primer grado. Y por tanto los medios de comunicación que lo están difundiendo pueden primar su lógica comercial, porque al fin y al cabo son empresas, por encima de las presiones políticas que reciban. Entonces, en ese sentido, no sería tal amenaza, pero claro, hay dos cuestiones que nos obligan a matizar esta postura. Por una parte, Assange ahora mismo está detenido y es posible que su situación empeore. Luego, es difícil prever que, como decía el comentarista de Intereconomía, esto es simplemente una cosa que Estados Unidos ha hecho para que los lobbies allí se fortalezcan, las teorías estas conspirativas muy dadas a la derecha que no hace análisis político. Entonces, por una parte, Assange está efectivamente detenido y por otra parte, pese a que las revelaciones no sean de un contenido duro como para poner en cuestión parte de la política exterior norteamericana, dificultan. Primero, por una parte, señalan una posibilidad. Esto puede volver a ocurrir. Señalan una fragilidad de la que hasta ahora era la superpotencia que dominaba las relaciones interestatales. Señala primero esa fragilidad. Y en segundo lugar, dificulta la construcción de legitimaciones a posteriori una vez que todos hemos visto expuestas unas vergüenzas que, como decía antes, sospechábamos, pero que ahora tenemos probadas, a las que tenemos acceso en Internet de libre acceso, que ahí sí que las nuevas tecnologías juegan un papel de alguna manera democratizador, aunque relativo, de la información, ¿no? Yo creo que esto es un elemento más de un largo proceso histórico en el que los estados han ido perdiendo la capacidad de controlar la información y de controlar lo que es el discurso de la verdad respecto a sus propios ciudadanos. Quizás pueda ser oportunista, pero si estos medios de comunicación, digamos, no aprovechaban la exclusiva editorial que Wikileaks les estaba ofreciendo, otros lo harían, ¿no? Y Wikileaks, a fin de cuentas, dado que sabemos que New York Times ha aceptado el llamamiento a la autocensura que hizo la secretaria de Estado Hillary Clinton y que El País ha anunciado que va a seguir las pautas marcadas por New York Times, Wikileaks, en cualquier caso, se reserva el derecho, tiene la última palabra respecto a revelar aquello que los medios de comunicación no hayan revelado. Yo creo que en general lo que estamos viendo es un proceso en el que efectivamente el mundo es menos interestatal, los estados están perdiendo control sobre esa información, un mundo en el que Internet está teniendo efectos políticos como los que revela en Wikileaks. Aparte de eso, pues luego tenemos, digamos, el análisis más doméstico, más de política interna. Todos sabemos que el diario El País no estaba precisamente en estos últimos años en la línea del gobierno, así que tienen cuentas pendientes, cuentas que saldar, y mi impresión es que han dado ya por amortizado el gobierno Zapatero, así que por lo tanto la revelación de todos estos datos pues no supone ni una ruptura entre ese medio de comunicación ni el gobierno, ni tampoco va a alterar. En todo caso, acentuará, hará más rápida pues una tendencia de deterioro de un gobierno que habíamos visto en los últimos años. Yo imagino que también en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que New York Times publique en un momento en el que el presidente Obama se ve cuestionado por la derecha y por la izquierda, pues que también responde a lógicas domésticas o tendrá efectos en esas lógicas domésticas. Pero creo que lo más interesante es la perspectiva de largo plazo y lo que esto significa en términos de la distribución, la difusión del poder en las relaciones internacionales. Juan Carlos. Los politólogos intentamos definir nuestro saber como una ciencia, pero a menudo tenemos que decir que es un arte. ¿Por qué? Porque son tantas las variables
que es muy difícil acertar. Por eso alguien que tiene olfato político es capaz de procesar todas esas variables y acertar allá donde el científico social pues se le escapa, ¿no? Las variables son muchas, los intereses son muchos. Yo no veo descabellado que, por ejemplo, Obama salga perjudicado de todas estas filtraciones y que haya grupos que saquen interés concreto político del debilitamiento de Obama vía las filtraciones de Wikileaks. Y no hay que olvidar que los medios, estos medios que han hecho que Wikileaks exista, puesto que si estos medios hubieran sacado esta información, Wikileaks no existiría. Y estos medios están filtrando las filtraciones, medios que son profundamente sospechosos, porque nos han acostumbrado a verlos como interesados y que nos cuentan unas cosas y otras no nos las cuentan. Por ejemplo, en España nos han contado sobre todo lo vinculado con el caso de Couso, pero aprovechando la credibilidad que nos da el caso de Couso, nos están empezando a contar otras 1000 cosas que sigue la línea tradicional, por ejemplo, del diario El País. ¿A dónde vamos otra vez de cara a futuro? Que yo creo que es lo que más nos interesa. Mira, ayer en Nueva York me contaban que la Universidad de Columbia ha prohibido ni siquiera tocar el tema de Wikileaks. Es decir, ha habido como un cordón sanitario como el de Godoy, ¿no? Con la Revolución Francesa, ¿no? No, el conde de Florida Blanca, ¿no? Fue el que hizo el cordón sanitario. No sabemos realmente si Assange está en la cárcel y no había ninguna manifestación, no había en los campus universitarios ningún tipo de movimiento al respecto que sirviera para transformar en actividad o en conciencia, en actividad política o en conciencia, esto que está ocurriendo. Yo insistiría en lo que estaba planteando antes. Para lo que tiene que servir esto desde un punto de vista de ahondamiento de la democracia es para que la gente se pregunte para quién trabajan los gobiernos, para quién trabajan los gobiernos. Y que a lo mejor se dará cuenta de que analizando estos cables, más todos los que faltan, que insisto, son los importantes, tiene que haber cables sobre las vinculaciones de los grandes empresarios españoles en negocios por ahí. Pues que no sabemos que, por ejemplo, el señor Serra, el que presentó la carta al rey, es una persona que está constantemente en las intermediaciones con familias reales árabes que tienen lazos de consanguinidad con la Casa Real Española y que precisamente es ese señor, Eduardo Serra, el único ministro, creo que fue el único que se mantuvo con cualquier gobierno fuera del signo que fuera. Y finalmente nombrado director del Museo del Prado. Se mantenía ahí siempre. Es decir, esos cables son importantes, porque son cables, fijaos, que nos demostrarían al final lo que yo creo que es la trama importante, para quién trabajan los gobernantes, porque puede ocurrir una cosa que a mí me asusta, es que la gente diga, ah, no, es que los cables lo que demuestran es que nuestro gobierno está trabajando para nosotros. Se equivoquen, no se equivoquen, los análisis sean más lúcidos o no sean más lúcidos. Y cuando están captando algún tipo de funcionario alto o medio en otro país, están trabajando para nuestros intereses, porque lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Si ese es el esquema de análisis que se hace, todo esto no sirve para nada. Ahora bien, si el análisis que se hiciera fuera, estos tipos están trabajando para los Cheney, para los Bush, es decir, para esa gente que metió en una guerra a Estados Unidos para beneficiar a grupos concretos, creo que esto será, insisto, el germen de una sexta internacional. Tenéis un minuto cada uno. José Antonio. Bueno, yo quizás destacaría en este momento digamos, la unanimidad que está levantando en muchos sectores la persecución sobre Wikileaks y Julian Assange. Entonces, permítanme decirlo, algo que yo creo que está a la cabeza de todos. Quisiéramos haber visto esa misma actitud enérgica, ¿no?, con otros realmente delincuentes internacionales, genocidas, dictadores, etcétera, que luego resulta mucho más difícil perseguir transnacionalmente, como está ocurriendo con Julian Assange. Julian Assange dejó, antes de su detención, una carta, y empecé leyendo un fragmento, y si se me permite, me gustaría leer otro fragmento de esa carta. En 1958, el joven Rupert Murdoch, entonces dueño y editor del diario The News, escribió: en la carrera entre la confidencialidad y la verdad parece inevitable que la verdad siempre gane. Quizás su observación refleja la opinión de su padre, Keith Murdoch, quien reveló que las tropas australianas estaban siendo sacrificadas innecesariamente por comandantes británicos en las costas de Galípoli, en Turquía, de nuevo la Primera Guerra Mundial. Los británicos intentaron asesinarlo, pero Keith Murdoch no pudo ser silenciado, y sus esfuerzos conllevaron la terminación de la desastrosa campaña de Galípoli, que todos conocemos por la película de Peter Weir, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es un buen manifiesto y resalta un poco la idea que he tratado también de transmitir, ¿no? Y es que el hecho de que estas cosas salgan a la luz implica mayor transparencia, mayor responsabilidad, y esto puede condicionar a futuro el comportamiento de todos estos actores. Sin hacerme demasiadas ilusiones sobre el potencial revolucionario de Wikileaks y de su controvertido portavoz, en todo caso, me parece muy significativo que las dos empresas que le han retirado los fondos y que han sido atacadas por el movimiento más o menos solidario de hackers en todo el mundo hayan sido Visa y Mastercard, que así le devolvían un favor al gobierno estadounidense que había mediado en su favor con el gobierno ruso y con los gobiernos turcos para que se pudieran introducir en esos mercados para permitir el pago de tarjetas de crédito, siendo ellos quienes proveían ese servicio. Que sean Visa y Mastercard quienes han participado del cerco a Assange y quienes le están defendiendo, sin demasiadas ilusiones sobre él, me parece que sí que señala este señor dónde ha puesto, en qué llaga ha puesto el dedo, a quién beneficia y a quién perjudica. Termina ya la tuerca de este 9 de diciembre. Quiero dar las gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Espero que no sea la última vez que estáis aquí. A ti no te quedaba un minuto, Juan Carlos. No, te dejo 20 segundos si quieres, rompiendo todo el protocolo. Voy a contando lo de Zizek, ¿no? Que la filosofía alemana, la francesa y la inglesa se verifica por sus váteres. Los alemanes tienen un váter donde lo que uno le sobra queda ahí para ser analizado. Los ingleses hay un agua donde si quieres lo expulsas o lo analizas. Y los franceses, que es la diplomacia, frente a la filosofía o el utilitarismo, ellos son la diplomacia, aquellos caen en un agujero y desaparece. Wikileaks nos ha hecho a todos alemanes porque la mierda, con perdón, está ahí y nos está diciendo a gritos, no nos lavemos las manos porque Julian Assange, que nos está haciendo más libres, porque nos está dando más información, está en la cárcel. Os pongo por testigos de que algún día entrevistaré a Slavoj Žižek en este programa en La Tuerca. Nos tenemos que despedir, reitero los agradecimientos, lo agradezco también a nuestros reporteros, aunque a veces me gustaría hacer con ellos, y en especial con Ramón Espinar, lo que Zapatero hizo con los controladores aéreos y militarizarlos para no tener que aguantar todos los vaciles que me dedican en este programa. No tenemos cerrado el tema de la semana que viene, pero probablemente mañana lo anunciemos en nuestra página web, latuerca.net. Un saludo para toda la gente que está en el Centro Social Patio Maravillas viendo en streaming la retransmisión. Dentro de un rato iremos allí a compartir cervezas y comentarios con ellos. Muchísimas gracias a todos y a todas y hasta la semana que viene.